Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un misterio que rodea a una de las figuras más carismáticas y mediáticas de los últimos tiempos, Can Yaman. Y es que, ¿qué ocultan exactamente sus documentos matrimoniales? Sí han oído bien, porque al parecer, hay más en juego de lo que el público en general ha llegado a saber. Prepárense para desentrañar juntos un entramado de información que promete ser tan fascinante como sorprendente. Pero antes de zambullirnos en este interesante asunto, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, que siempre vienen cargados de curiosidades, análisis y las últimas novedades del mundo del espectáculo y más allá. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su atractivo físico y esa energía arrolladora que lo caracteriza. Todos conocemos su meteórica ascensión a la fama, sus exitosas telenovelas que lo catapultaron a la élite y su transición al cine, e incluso a producciones internacionales. Pero más allá de las cámaras y los flashes, hay aspectos de su vida privada que a menudo quedan envueltos en un halo de misterio. Y uno de los aspectos que más ha generado especulación y debate en los últimos tiempos ha sido precisamente su situación sentimental y, más concretamente, lo que se rumorea y se dice sobre sus supuestos o pasados documentos matrimoniales. La pregunta clave que nos hacemos es, ¿qué hay detrás de esos documentos? ¿Son un reflejo de una unión oficial, una estrategia mediática, o algo completamente diferente? Cuando hablamos de celebridades de la talla de Can Yaman, la línea entre la vida pública y la vida privada a menudo se difumina. Los medios de comunicación y los fanáticos están siempre ávidos por conocer cada detalle de sus relaciones, y las uniones matrimoniales, sean reales o especuladas, se convierten en titulares instantáneos. Recientemente han surgido informaciones y rumores persistentes acerca de la existencia de ciertos documentos, específicamente de naturaleza matrimonial, que habrían estado vinculados a Can Yaman. La naturaleza exacta de estos documentos y si representan un matrimonio legal, una unión simbólica, o incluso un acuerdo prematrimonial o de otro tipo, es lo que ha generado toda esta intriga. Vamos a desglosar un poco esto. En el mundo de las celebridades, un matrimonio puede significar muchas cosas. Por un lado está el compromiso personal y emocional, la unión de dos personas. Pero por otro lado, también puede ser un elemento clave en su imagen pública, una forma de consolidar una relación ante los ojos del mundo, o incluso un acuerdo estratégico que puede implicar aspectos legales y financieros. Y es aquí donde la complejidad empieza a manifestarse. Se habla de que Can Yaman pudo haber estado casado o comprometido de una manera que implicaba la firma de documentos. Sin embargo, la falta de información concreta y la naturaleza a menudo esquiva de las vidas privadas de las grandes estrellas hacen que sea difícil confirmar o desmentir muchos de estos rumores. ¿Podría ser que estos documentos no representaran un matrimonio tradicional en el sentido legal y convencional que la mayoría de nosotros entendemos? ¿Podrían ser acuerdos de confidencialidad, contratos relacionados con apariciones públicas conjuntas, o incluso pactos que buscan proteger la privacidad en un mundo donde cada paso es observado? Piensen en ello desde esta perspectiva. En el ámbito del espectáculo, las parejas a menudo tienen acuerdos muy específicos sobre cómo se maneja su relación en público. Esto puede incluir quién habla sobre quién, qué tipo de eventos asisten juntos, e incluso cómo se presentan ante los medios. En este contexto, unos documentos matrimoniales podrían ser una forma de formalizar estos acuerdos, asegurando que ambas partes estén en la misma página y que su imagen pública sea coherente y controlada. No necesariamente significa que haya habido una boda con arroz y tartas, sino más bien un entendimiento legal y contractual sobre su relación. Además, no podemos obviar el factor mediático. Can Yaman es una figura que genera muchísima atención. Cualquier noticia relacionada con su vida sentimental se propaga como la pólvora. En este sentido, la existencia de ciertos documentos, incluso si no se tratara de un matrimonio en toda regla, podría ser utilizada para generar expectación, para mantener a la audiencia enganchada, o incluso para desviar la atención de otros aspectos de su carrera. Es un juego delicado el que juegan las celebridades con su imagen pública, y los documentos matrimoniales podrían ser una pieza más en este ajedrez. Otro punto a considerar es la posibilidad
De que estos documentos estén relacionados con alguna relación pasada que no se hizo pública de la manera convencional. A veces las celebridades optan por mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del foco mediático. Si Kanyaman tuvo una relación seria que implicó la firma de algún tipo de acuerdo legal, pero que no llegó a ser una unión matrimonial pública, esto podría explicar la existencia de estos documentos sin que el público se haya enterado de una boda. Y no olvidemos el componente cultural. Las tradiciones y las leyes matrimoniales varían significativamente de un país a otro. Si bien Kanyaman es turco, también ha desarrollado una carrera internacional y ha tenido relaciones con personas de diferentes nacionalidades. Es posible que los documentos matrimoniales, a los que se refieren los rumores, tengan una connotación legal o cultural específica que no sea inmediatamente obvia para el público general. La clave aquí es la palabra ocultan. ¿Qué es lo que realmente se está ocultando? ¿Podría ser la naturaleza exacta del acuerdo? Quizás no era un matrimonio en el sentido tradicional, sino un acuerdo de convivencia con cláusulas legales. O tal vez era un matrimonio válido en un país, pero que se mantuvo en secreto por razones estratégicas o personales. La intriga radica en lo que no se dice, en la información que está fuera del alcance del ojo público. Para entenderlo mejor, pensemos en los contratos de pareja en el mundo de la farándula. A menudo las parejas famosas firman acuerdos prematrimoniales o acuerdos de convivencia que detallan la división de bienes en caso de separación, los derechos de imagen conjunta, y otras cuestiones legales. Estos documentos, por su naturaleza privada y confidencial, no suelen salir a la luz pública. Si Kanyaman ha pasado por una situación similar, y estos documentos matrimoniales se refieren a este tipo de acuerdos, entonces sí, hay algo que se oculta al público, no porque sea algo vergonzoso, sino por una cuestión de privacidad contractual. Además, el impacto de la vida privada de una estrella en su carrera puede ser enorme. Un matrimonio puede ser visto como una señal de madurez y estabilidad, o como una distracción. Por ello, las celebridades o sus equipos de management toman decisiones muy cuidadosas sobre qué información comparten y cuándo. La existencia de documentos matrimoniales, incluso si son de naturaleza contractual más que ceremonial, podría ser una información sensible que se prefiere mantener bajo llave para proteger la imagen y la trayectoria profesional. También es posible que haya habido un matrimonio de fachada, o un compromiso simbólico que se formalizó de alguna manera legalmente, pero que no representaba una unión de amor verdadero o con la intención de una vida en común a largo plazo. En el mundo del entretenimiento, las apariencias a veces juegan un papel fundamental, y no sería la primera vez que vemos a celebridades recurrir a acuerdos para proyectar una imagen específica. La especulación, por supuesto, es parte del juego mediático. Pero cuando se mencionan documentos matrimoniales, estamos hablando de algo que, en teoría, debería tener una base documental. La dificultad reside en acceder a esa base documental o en confirmar su existencia y naturaleza exacta. Y ahí es donde entra la intriga que nos mantiene a todos especulando. Podríamos estar ante un caso de un matrimonio que se celebró en secreto y que ahora se insinúa su existencia a través de la mención de documentos. O quizás es la mención de documentos que nunca llegaron a materializar un matrimonio formal, sino que eran parte de un acuerdo previo, o incluso un malentendido o una interpretación errónea de alguna situación legal o contractual. La verdad es que en la era de la información, el misterio se vuelve aún más atractivo. Y la figura de Kanyaman, con su carisma y su presencia magnética, es un imán para la curiosidad. Por eso, cada vez que surge un rumor de este calibre, la atención se centra en él. Para concluir, lo que se oculta en los supuestos documentos matrimoniales de Kanyaman podría ser una combinación de factores: la naturaleza exacta de un acuerdo legal o contractual, la protección de su privacidad en un mundo que la escudriña constantemente, la estrategia mediática para mantener el interés, o simplemente detalles de una relación personal que prefiere mantener fuera del ojo público. La falta de detalles concretos es lo que alimenta la especulación, y es precisamente esa ambigüedad la que hace que el tema sea tan intrigante. Hemos explorado las posibles capas de significado detrás de esta intrigante pregunta. Desde acuerdos de convivencia hasta matrimonios secretos, pasando por estrategias mediáticas, las posibilidades son tan variadas como fascinantes. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio que rodea a Kanyaman y sus documentos matrimoniales. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algo más profundo de lo que se nos muestra? ¿Tienen alguna teoría propia?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo.